Fernando Millán nace en Villarrodrigo, Jaén, en 1944. Figura de referencia para comprender el nacimiento, desarrollo y acreditación de las neovanguardias artísticas en España, tanto por su producción estética interdisciplinar como por su protagonismo como promotor y teórico de la poesía experimental, Fernando Millán lleva cerca de 50 años en primera línea de la cultura alternativa europea. Su posición radical y su negativa a integrarse en el comercio del arte, así como sus actividades transgresoras en los terrenos del arte de acción y del arte sonoro, le convierten, a pesar de su edad, en una personalidad no asimilada por la cultura oficial. Su trayectoria está definida por la continua interrelación teoría-práctica, práctica-teoría, así como por su labor de promoción de las nuevas estéticas nacidas de las neovanguardias. En esta línea, ha desarrollado una visión crítica y teórica presentada en artículos, conferencias y talleres que es fundamental para la comprensión de las aportaciones de las neovanguardias. Todos los estudiosos de la poesía experimental en España señalan la decisiva aportación de Fernando Millán para su arraigo y desarrollo entre nosotros de esta nueva forma de arte fundamental para la posmodernidad. En 2009 fue comisario de la exposición Escrito está, la poesía experimental en España, que produjeron Artium, Centro de Arte de Vitoria y Patio Herreriano de Valladolid. Desde 1968, en que se publicó su primer libro de poemas, han aparecido 12 libros de poesía visual. En la actualidad, en las librerías, pueden encontrarse el libro de conversaciones Vanguardias y Vanguardismos ante el siglo XXI, escrito en colaboración con Chema de Francisco, la antología de sus libros publicados e inéditos, Ideogramas, Emblemas y Mitogramas, y la Antología Internacional de Poesía Experimental, La Escritura en Libertad, reedición de la versión publicada en 1975. La poesía oral, en sus dos vertientes de obras en audio-vídeo y en intervenciones en directo, es uno de los campos en los que ha trabajado de forma más activa en los últimos años. Este tipo de actividades se relaciona directamente con sus producciones en el arte de acción y con sus videoacciones. En el campo de la plástica, su trabajo se inicia en los años 70 y se ha presentado en 7 exposiciones individuales, aunque la mayor parte de la producción nunca ha sido mostrada ni editada. Este es el caso de los libros objeto y los poemas objeto, realizados desde los años 60, casi siempre en ejemplar único, que el autor considera unos de sus trabajos más gratificantes. Para mí, el libro objeto tiene una entidad suficiente que le diferencia de otro tipo de denominaciones, como es, por ejemplo, el caso del libro de artista, que es una denominación muy genérica, o otra más concreta, como es la denominación el libro obra de arte. Esto se debe a que yo creo que la principal característica del libro objeto, que es la autorreferencia, es decir, el no ser un transporte, no ser un vehículo de información como es tradicionalmente el libro, desde que se conoce en Occidente como tal, le diferencia de estas otras manifestaciones que tienen más o bien tendencias de tipo puramente físico, como es el libro de artista, donde se hacen en realidad objetos libros, objetos de gran tamaño, o en el caso del libro obra de arte, que tiende más a lo conceptual. Para mí, la manifestación clara del libro objeto es esa autorreferencia con la interrelación que establece el libro con el lector, que eso es lo que permite, por ejemplo, utilizar el tiempo o utilizar varios sentidos de lectura o varios sentidos de utilización. Todas estas manifestaciones son las que a mí me interesan y por eso yo insisto en denominarlo el libro objeto,
porque puedo trabajar tanto con los materiales como con los planteamientos icónicos, con la escritura, etcétera, etcétera. En mi trabajo, desde que empecé a producir, empecé a estar en el campo de la poesía de vanguardia en los años 60 y después en el campo en el movimiento de la poesía experimental, los libros objeto han convivido con las demás manifestaciones en las cuales yo he querido trabajar en un intento utópico, como ya señaló Adriano Spatola en su libro Verso la poesía totale, hacia una poesía totalizadora, una poesía que está en todos los campos posibles e incluso aunque solo sean imaginables. En mi caso esto se centra en un terreno, en un género como el de la poesía textual, de la poesía visual, la poesía acción, los proyectos imposibles, la poesía sonora, etcétera, etcétera, ¿no? Y naturalmente, como ya he dicho, los libros objeto. Esta convivencia, naturalmente, produce continuas interrelaciones, continuos intercambios, pero creo que los libros objetos tienen una entidad tan clara, tan precisa, que son independientes, en cierto modo, del resto de mi obra, ¿no? Salvo seguramente en el campo de las tachaduras y las apropiaciones, en el cual mi trabajo se expande también hacia otros terrenos, ¿no? Quiero decir que la tachadura es seguramente una de las líneas fundamentales de mi trabajo y en ese sentido pues destaca claramente. También naturalmente está ahí en el libro objeto mis planteamientos experimentales, la idea de que hay que estudiar todo el campo fenoménico disponible y producir intercambios, interrelaciones, nuevas situaciones para que aparezca la productividad estética, bien mediante el azar objetivo, bien mediante pruebas estudiadas de antemano o la repetición de fórmulas ya acreditadas, ¿no? En cualquier caso es inseparable, ¿no? Es decir, ahí tiene entidad suficiente, pero es inseparable. El problema de los libros objeto es que como tienen una gran dificultad para exponerse, para presentarse, para mostrarse, por esa que decía en un momento anterior, de que deben establecer una interrelación con el lector. Quiero decir, yo solo concibo la comunicación que se puede establecer entre el libro objeto y el lector cuando realmente el lector pueda actuar con entera libertad, y esto realmente suele ser muy difícil. Esta es una de las razones por las cuales yo haya mostrado poco estas obras y he esperado muchos años para presentarlas al público. El asunto de las denominaciones que se utilizan para las distintas formas de los libros de artista, libros objeto, libros obra de arte, etc., tiene evidentemente su lógica, ¿no? En ese sentido yo considero que la mayor parte de mis obras, de mis libros publicados, que han nacido evidentemente para ser publicados y por eso han pasado por la imprenta, pueden caber dentro de la denominación de libros de artista, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de mi segundo libro, de mi tercer libro publicado, Texto y Antitextos, en el cual el grafismo es fundamental, es parte integrante del libro, pero también el color y la semántica del color, como en esta obra, y en estas otras en las cuales se está trabajando con una semanticidad muy peculiar, ¿no? En ese sentido, estos libros han estado en exposiciones de libros de artista y digo, pues tiene su lógica. Otro libro mío del año 78, Mitogramas, está también dentro de esa línea, ¿no? Es un libro claramente gráfico, claramente plástico, y entonces entra también en esa denominación, ¿no? Aún más, un libro del año 81 que se llama Prosae, es un libro de relatos poéticos, pero relatos al fin, que tiene una utilización del blanco y negro muy peculiar, muy de cómic, muy gráfica,
y de la fotografía, ¿no? Hay una mezcla de montajes, fotografía, etcétera, ¿no? En ese sentido también es un libro típicamente artístico, en el sentido que lo plantean los galeristas y que se conoce en todo ese mundo, ¿no? Otros libros ya lo son menos, aunque en fin, están también en esa línea, como es el caso de la antología del año 2002 que publicó el Instituto de Estudios Jienenses, porque también está, lógicamente, una selección de todos esos libros que ya hemos mostrado y de algunos otros, ¿no? Donde lo plástico y lo gráfico, lo ideográfico, pues está muy presente, ¿no? En mi último libro publicado entra también muy de lleno en ese planteamiento, que se llama Los signos de la mano, y es un conjunto de tarjetas que recogen las distintas formas que ha ido adquiriendo esta obra desde los años 70, algunas de las cuales ya están publicadas en otros libros, hasta mostrarse en la actualidad, ¿no? En las últimas versiones ya hechas con ordenador, tratadas mediante fotocopias, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es un típico, muy típico libro de artista, de los que se conocen en el mundo del arte. El primer grupo de mis libros objeto, yo lo considero que lo forman los libros de los años 60. Fundamentalmente son el libro de los relatos, o libro matriz, que recoge siete relatos distintos. Fundamentalmente no llevan título, van numerados, de tal forma que efectivamente, aparte de un prólogo que lleva, es el relato 1, que es un relato de tipo neoplasticista y espacial, está dedicado a Van Desburg, por eso, y del cual existe una segunda versión, en 2 ejemplares, una segunda versión que yo hice, ¿no? Que es un poco esta versión ampliada. Aquí lo importante es la interrelación que establecen las propias páginas, mediante los cortes en las páginas, y la posible lectura que se va estableciendo, ¿no? Este es un caso muy arquitectónico, como tiene que ver, ya digo, con el neoplasticismo. Naturalmente aquí el color y lo plástico es muy importante. El relato 2, por el contrario, es un relato más literario, en el sentido de que es una cosa muy de collage, muy de imagen y palabra, que se van alternando, estableciéndose en algunos casos, como en este, con la desaparición de la palabra y se queda solo lo que es el icono, y que vuelve a aparecer la escritura y acaba. El relato 3, en esta primera versión, en la versión, digamos, matriz, está hecho como si dijéramos el guión. Este sería el guión del relato 3 que ahora mostraré a continuación. Naturalmente el guión luego es corregido, ¿no? por el realizador, como ahora veremos, ¿no? Este sería el 3, está hecho en la versión, digamos, ya definitiva, que es el relato 3, con su correspondiente prólogo, y el relato propiamente dicho. Como digo, sigue el guión dentro de ciertos límites, aunque aparecen cosas nuevas como esto que no estaba en el guión, o este otro poema que aparece ahí, pero aquí la idea es muy literaria, es un relato ya muy cuasi verbal, ¿no? Diríamos, aunque hay iconicidades y tal, pero está así. También hay autorreferencias, ¿no? Como aquí cuando se dice, pero aún quiere continuar, la idea más o menos irónica del lector, y van apareciendo, como digo, las distintas formas de este relato 3. Hasta que finaliza.
El siguiente grupo de mis libros objetos son ya de los años 80, concretamente el año 81. Fue el momento en el que yo decidí aplicar el tema de las tachaduras, que había iniciado en los 60 y que había hecho en distintas, había publicado en distintas versiones, en textos y antitextos, en mitogramas, etcétera, etcétera. Decidí aplicarlos a libros, por la idea esta del libro objeto, ¿no? Entonces el primero que hice fue el libro Vitalidad. En estos se trata de, en este caso como en el caso siguiente, el mitogramas, en la depresión en España, se trata de libros preexistentes, libros que yo me apropio, libros que están, digamos, en el mercado, que son públicos, y que yo me apropio y, bueno, como una ironía, decido conservar los títulos, porque para demostrar mi teoría esa de que el significado sigue la forma. Estoy convencido de que si se mantiene un título que ha sido pensado para una cosa, pero luego se hace otra cosa y se mantiene, el título sigue funcionando. Y yo creo que funciona tanto aquí como en el caso de la depresión, especialmente en el caso de la depresión. En este caso, la Vitalidad es un libro que en principio, frente a lo que había hecho hasta entonces en las tachaduras, tiene un componente en plástico muy alto, como se ve. Hay color, cosa que es el único trabajo de tachaduras en que yo he trabajado claramente con el color, de una forma sistemática. Seguramente también porque decidí tachar estas partes ya en verde, etc. También tiene un sentido muy plástico gráfico, quiero decir, porque están las tachaduras, algunas están hechas con Rotring, como en este caso y tal, pero en otras están hechas con pincel, y recuerdan un poco al tema del grafismo con pincel chino y japonés y tal, ese tipo de cosas van apareciendo en distintas formas y tienen, lógicamente, bueno, versiones más en línea con lo que yo había tachado entonces, etc. Este libro en realidad es, digamos, un terreno intermedio entre lo que había tachado hasta entonces, desde los 60, páginas sueltas, etc., y lo que luego sería la depresión en España, que veremos a continuación. Es un libro, insisto, muy plástico. De este empecé a tachar 2 ejemplares, este lo finalicé y lógicamente lo hice mediante este sistema de encuadernado, que es fundamental en este tipo de libros, porque tiene que dar la impresión de libros muy serios, para que la gente en el momento de encontrarse esa codificación del libro tenga que forzarse para interpretarla de una forma despectiva o no, etc. O sea, es un libro muy libro. El segundo ejemplar no lo he llegado a finalizar, está iniciado pero sin finalizar. Luego, inmediatamente después de terminar Vitalidad, empecé a tachar 5 ejemplares de este libro que se llamaba así, La depresión en España. Aquí renuncié de antemano al color y decidí trabajar con distintas variantes de las formas de tachar, ¿no? Aquí por decir así, cada capítulo, la mayor parte de los capítulos tienen una entidad propia, como en este caso el prólogo, están tachados de una determinada forma, como se ve. En otros casos, bueno, pues se avanza ya a otro tipo de planteamientos, de tachaduras. Aquí hay una cosa muy importante para mí en este libro, que eran los gráficos, ¿no? Los gráficos que fundamentalmente son de estadísticas y tal, son gráficos estadísticos, y que me planteaban un problema de integración grave, ¿no? Lo solucioné mediante determinadas decisiones y tal, manteniendo por ejemplo los números, que no están tachados, seguramente también porque yo considero que los números no son semánticos, ¿no? Bueno, tienen una semanticidad muy reducida. Y entonces, en algunos casos como en este, sí, se ha introducido más la tachadura porque había escritura, había texto, lógicamente. Entonces, como se ve, es un trabajo muy peculiar, en el cual yo tardé en tachar el primer ejemplar casi un año, trabajando varias horas diarias. Fue también una experiencia de tipo de conocimiento y tal, ¿no? Porque hacer un trabajo así tan minucioso, tan detallado y tan constante en el tiempo que se hacía y tal, con tinta china,
etcétera, etcétera, me llevó a meditar y me llevó a pensar en una serie de cosas y tal. Fue en cierto modo una experiencia muy, eso que se dice interior, ¿no? Muy mística. Este libro, como digo, bueno, mantiene estas distintas posibilidades que estamos viendo, hasta que al final, ya muy al final, en la parte en que deja de haber texto, empieza a aparecer otro tipo de intervenciones, como esta, ¿no? Por cierto que en los 5 ejemplares estas páginas son distintas, en lo demás son iguales, desde aquí hasta lo que hemos visto hasta ahora, pero a partir de aquí estas páginas cambian. Aquí está, este es el número 2, por eso está fechado y tal, en el momento que lo acabé, y a partir de aquí, que eran una serie de cuestionarios y tal, pues empecé a hacer otro tipo de tachaduras aquí ya con tinta azul, no con tinta china, con sus distintas cosas más o menos divertidas. Otra de las series en las que yo trabajé con libros objeto en los años 90, es la serie de los libros que llamo extensibles, o libros articulados. Son libros continuos que empiezan y se pueden ver, digamos, extendidos. Tienen aproximadamente unos 3,60 m. Por eso seguramente el primer libro que hice de esta serie se llama el libro continuo, o claro, que podría traducirse como libro continuo o libro con acierto, ¿no? Es un intento para continuar mis trabajos que yo he hecho desde los 60 con el tema del relato, ¿no? Aquí se supone que sería una abstracción del relato, cada línea es uno de los protagonistas, de los temas protagonistas del relato. El segundo que hice insiste en este mismo planteamiento, pero es el cuadrado de la distancia. Esto se fue aproximadamente en el 95. Aquí hay más un intento más plástico, más pictórico, con la medida del relato, utilizando también ya otros elementos como el frottage, como palabras escritas, etc. A continuación pasé a hacer con este tipo de libros un planteamiento distinto. Es el que se ejemplifica en el libro Duelo de danza. Aquí lo que se trata es, utilizando la misma línea, el trabajo de lo extensible, es hacer concretamente, fue lo que hice en este libro, una pasada con rodillo de una sola vez, para dar lugar a una especie de relato más o menos antropomórfico, que recuerda algo, aunque tiene otros elementos, como se ven. Dos figuras que se combinan y se desarrollan hasta el final. Como parte de este mismo planteamiento, hice el libro de Bruma, el libro con Bruma, que es la segunda pasada del rodillo. Lo de Bruma se refiere lógicamente a la disgregación, al efecto Bruma que produce el agua al mojar por segunda vez el rodillo, que tiene este trabajo. Aquí hay otros elementos complementarios, pero es la misma idea de las dos figuras que va apareciendo hasta el final. Con un elemento parecido, pero en fin, con otro planteamiento, también con trabajo de rodillo, es este libro, el Transforma, que desarrolla esa pasada con otros elementos pictóricos. A continuación, en la misma época, pero ya en fin, en la parte final de la época en que estaba trabajando con los libros extensibles, que son de los primeros que hice en los 90, empecé a trabajar con lo que yo he denominado libros para meditar o libros de meditación. El primero, que seguramente por eso es el título, fue el libro de la
meditación intrascendental. Aquí lo que hice es utilizar una serie de libros sobre medicina editados en Estados Unidos, que tenían lógicamente un gran interés por su encuadernación, por el tipo de papel que utilizaban, etcétera, y apropiarlos, pero en fin, reduciendo el número de páginas, dejándolas en un número muy inferior, porque página a página no hubieran soportado el peso de las tintas y demás, y entonces hacer un dibujo con tinta directamente, poniendo la tinta directamente sobre las páginas, y a continuación cerrando el libro para que se produzca el efecto especular, el efecto de espejo. A continuación lo que hice es eliminar todo el texto que quedaba fuera de las marcas de tinta. Lo del tema de la meditación, hay una cierta ironía, pero es verdad que este tipo de figuras que tienden a lo antropomórfico, tienden a recordar cosas que conocemos, como el tema muy conocido del test de Rorschach. Quiero decir, es realmente muy efectivo, ¿no? Dentro de esta serie, pues continué. El segundo, me parece que hice, es el libro de las figuras y las tablas. Es un planteamiento muy parecido, aunque las figuras se han hecho más barrocas, más completas, más florales, si se quiere, pero más una cosa de tipo biológico. Y a continuación ya hice el libro de los desórdenes, que ya pasa a otro planteamiento, porque aquí ya hay páginas en las cuales simplemente lo que se ha hecho es tachar, o sea, eliminar el texto, dejando rastros de escritura, y cuando se ha hecho el sistema con los otros libros, se trabaja también con frotages, que se hacen aparecer, también en algunos casos se utilizan palabras o letras, etc. Y continuando con esa misma serie, con ese mismo planteamiento, hice ya el libro de la doble conciencia acidulada, que es un libro de psiquiatría, por ahí de ahí lo de la doble conciencia, y que ya se escriben textos sobre las páginas resultantes de una forma más clara que los anteriores. Aquí hay un juego otra vez de escritura e iconos. Y en realidad la serie, estas son 6 o 7 trabajos, lo que pasa es que algunos están sin terminar o han sido abortados. La siguiente serie de los libros objeto que yo hago en los 90 y que ya algunos de ellos pasan ya a 2000 y pico, son los libros que yo llamo de frottage, que es decir, están hechos mediante la técnica del frottage, esta técnica tan curiosa que inventaron los surrealistas, que aplicaron, al arte, y que se inicia con el libro de las inferencias. Es un libro, aquí no hay ya apropiación, es un libro que se ha encuadernado en blanco para poder trabajar después con él, ¿no? Tiene el tema del papel, lógicamente, en el caso del frottage es importante, no puede ser un papel de mucho gramaje, muy grueso, porque lógicamente pierde calidad. Y aquí la idea es conseguir, sobre todo, funciona más bien como páginas aisladas que como relatos, ¿no? Es decir, que en algunos momentos hay unos intentos claros de hilación, de continuidad. Son libros en los cuales yo he trabajado mucho, porque lógicamente, claro, necesitan muchas horas de dedicación, pero son 200 y pico páginas este libro. Se han tardado años en hacerlo. Y bueno, me ha permitido luego utilizarlos para otras cosas de mi trabajo. El siguiente es el libro que se llama Interacciones, que sigue la misma pauta que el anterior, ¿no? De hecho, en algunos momentos los hacía al mismo tiempo, ¿no? Trabajaba indistintamente en uno o en otro, ¿no? Son fórmulas que luego he utilizado, en algunos casos como esta, para cuadros acrílicos ya en tamaño grande, en tamaño de 1 metro y demás. En un último momento, ya a finales de los 90, di el paso siguiente, que fue ampliar la escala para trabajar ya de forma más temática, que es el caso de que se llama Los cantos rodados incluso, que es un cierto homenaje a Duchamp,
porque aquí naturalmente el tamaño y el formato es muy importante, ¿no? Y lo que se hace es utilizar las palabras típicas que yo he utilizado, que empecé a utilizar al comienzo de los 90 en mi poema Los cantos rodados, que para mí es definir como palabras, esas palabras que sirven para todo, que no tienen una significación clara, como ea, ale, ole, etcétera y tal, y son las que forman parte con el tema de determinados icónicos que se repiten mucho en el trabajo, como se puede ver. De este mismo planteamiento es el libro Adán y Eva, Eva y Adán, que lo que pasa es que aquí me interesaba el tema del formato y también la aparición de otras técnicas, más pictóricas, ¿no? Quiero decir, tintas, no solo dibujo directamente, no solo frotajes, ¿no? Se hace una clara ampliación de las técnicas. El último de esta serie es el libro de las entelequias, que es este, es decir, de los entes que no tienen existencia propia, real. Y aquí, aparte del tema del frottage, ya se han utilizado tampones, tantos tampones preexistentes, como el caso este del correo, de urgente, se va transformando en urgente y tal, como tampones hechos directamente por mí con patatas, este tipo de técnicas, ¿no? Dibujo directamente, con grafitos o con tinta, etc. Es un libro ya más temático, es un libro, digamos, más voluntarioso, en el sentido de que pretende estudiar una materia, como es el tema de las entelequias, pero de forma irónica, dando, por ejemplo, la palabra gente es tratada como una entelequia, que aparece aquí como una entelequia, no solo como la palabra ente, o como la palabra urge, lógicamente urgente, etc. AVS Media Demo. 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 AVS Media Demo.